Bueno, buenas tardes a todos. Esta presentación, como comentó Robinson, trata sobre Big Data, ¿no? ¿Qué ocurre? Por primera vez en la historia estamos súper expuestos a una cantidad de dispositivos. Dejamos reflejado nuestra huella de gustos, de todo lo que hacemos, a qué hora nos despertamos, cuánto tiempo pasamos en el tráfico, y todas estas cosas están siendo captadas, recogidas por ciertas empresas y están siendo utilizadas. Dada la cantidad de dispositivos que hay en el mundo, esta cantidad de información es inmensamente grande. Desde el origen de la historia que conocemos, hasta el año 2003, la cantidad de datos que se había producido tenía un peso de 5.000 millones de gigas. Solamente desde el 2011 en adelante, ese tamaño de información, ese tamaño de datos, se produce cada 2 días. Y se estima que para el año que viene va a haber 44 billones de gigabytes de datos. Entonces, ¿en qué consiste la Big Data? La Big Data es un conjunto de tecnologías. En realidad no es una tecnología como tal, son técnicas que se aplican para recopilar información y procesar cantidades masivas de datos, con el objetivo de obtener información o conocimiento de estos datos. Datos que parecieran estar completamente aislados, se correlacionan y surge nueva información, en algunos casos bastante sorprendente. Estamos todo el tiempo, bueno, una de las cosas que nutren el Big Data en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, nuestra información de facturación es almacenada. La cantidad de tiempo que pasamos en el tráfico, a dónde nos dirigimos, costumbres del día a día están siendo almacenadas y sometidas a un estudio. Aquí tenemos ciertos casos del potencial, ciertos escenarios del potencial que tiene Big Data. Por ejemplo, Netflix, el canal de televisión por streaming, produjo una serie basado en los gustos de las personas. Comercialmente es un gancho seguro. O sea, comercialmente diseñar algo que sabemos que le va a gustar a las personas es un gancho. Sin embargo, hay ciertas personas que les preocupa esto. Les preocupa el hecho de ser víctimas de una manipulación producto de que estén usando esa información que nosotros estamos suministrando de alguna forma en nuestra contra. Esto es algo bastante ingenuo. Tenemos el caso de Walmart, por ejemplo, en el que los supermercados Walmart decidieron hacer un estudio correlacionando los datos de su facturación con incidentes de alarma en el caso de huracanes. Se dieron cuenta que lo que es cerveza y dulces de fresa se vendían hasta 7 veces más cuando se emitía una alarma de huracanes. Y se usa también esta información en el diseño de nuevas formas de convivir socialmente, ¿no? Estamos hablando de ciudades inteligentes, se están usando toda la información que tenemos a nuestro alcance para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de estas correlaciones son simplemente variables que dependen aparentemente de otras variables. Un estudio que se hizo usando 5 variables aparentemente no correlacionadas, bueno, evidentemente no correlacionadas, mostró estos resultados. Sin embargo, cuando el número de variables aumentaba a 1000, o inclusive números más altos cuando se habla de Big Data, aparecían correlaciones que pudiesen ser estudiadas o inclusive pudiesen ser productos de azar. Entonces estamos hablando de que estas correlaciones son reales o son espurias, son falsas, son ficticias. En este caso, la correlación era completamente ficticia. Tenemos hay una página, un estudiante se dedicó a estudiar estos casos y creó una página que se llama Spurial Correlation, correlaciones espurias.
Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, una relación que existe entre el número de personas ahogadas por caer en una piscina y la cantidad de películas que hace Nicolas Cage por año. O sea, una cosa que no tiene nada que ver, sin embargo, cuando vemos la gráfica pareciera que se apega a la perfección. ¿Por qué mencionamos esto como un problema? O estamos dando una charla que tiene que ver con ética. ¿Por qué estamos mencionando esto? Por el riesgo que existe de tomar decisiones que afectan a una cantidad de ciudadanos basados en productos azarosos o en confusiones. Tenemos este caso también en el que un matemático polaco en 1952 se dio cuenta que en ciertas regiones, cuando el número de cigüeñas aumentaba, en realidad él se dio cuenta que a mayor número de cigüeñas, mayor número de natalidad. Conclusión, las cigüeñas traen a los bebés al mundo, ¿no? Resulta que no es una correlación directa. Esta es la gráfica de esa correlación. Otra vez pareciera pegarse a lo que estamos esperando. Podemos tomar conclusiones basadas en eso, y si queremos controlar de alguna forma la tasa de natalidad, simplemente empezamos a exterminar cigüeñas o hacer que se procreen cigüeñas, ¿no? Sin embargo, es una conclusión errónea. Simplemente las dos variables dependían de una tercera variable que era la cantidad de trigo que había en esas regiones. A mayor abundancia había mayor población, tanto de cigüeñas como de población, y por lo tanto había más natalidad. Entonces, entre las dificultades que presenta el uso de Big Data como tecnología, está la cantidad de datos que maneja esta tecnología. Es tan grande que ya se hace uso de algoritmos para la toma de decisiones. Y lo que se recomienda es que exista un soporte humano, algún personal capacitado, para filtrar o canalizar las decisiones que puedan surgir de estos algoritmos. Como vimos en la otra presentación, en diversos ejemplos, nos damos cuenta que estos algoritmos, cuando se alimentan de información preexistente, de alguna forma con datos, pueden ser sumamente prejuiciosos. Y esto es peligroso cuando se están creando decisiones que van a afectar a las personas. No es lo mismo hacer una campaña de Big Data para desarrollar una valla publicitaria que guste a muchas personas y que de alguna forma atraiga más compradores para un determinado producto, a que se cree se use Big Data para crear una política de control social, por ejemplo, basado en X casos. Por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de las prisiones, si yo voy a tomar una decisión que afecta a las personas, así sea en lo más mínimo, hay que considerar la repercusión que puede tener esto, especialmente cuando se toman decisiones que van a afectar a grandes cantidades de población. Y la otra cosa que es importante es que el manejo de los datos puede ser bastante sensible. Datos como el nombre, número de cédula, situación económica, inclusive nuestra voz, son datos que son capaces, que permiten a otros identificarnos. Lo que dicen las normativas europeas es que los datos que pueden identificarnos son considerados personales y por lo tanto se tienen que anonimizar antes de ser usados en técnicas de Big Data por asuntos de protección de la privacidad del individuo. También tenemos datos especialmente sensibles y protegidos como son por ejemplo, ideología política, ideología religiosa, orientación sexual, etc. No es lo mismo ser católico de repente en Venezuela que ser católico en Siria, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, si se revelan o si se hacen públicos esos datos, pudiese tener fuertes implicaciones en la persona y por lo tanto, por respeto a la seguridad del individuo, se tratan de forma sensible. No necesariamente las empresas que manejan estos datos van a hacer uso malicioso de esta información. Ellos pueden tener fines de mejorar algo, pero si no hacen un uso correcto de estos datos, pudiesen filtrarse y de igual forma exponen esto, digamos que someten a estas personas a esas filtraciones, ¿no? Ahora, en las etapas del Big Data,
viendo un poco lo que ya hemos comentado, tenemos lo que es la recolección y análisis de datos, que tiene que ver con la forma en la que se recolectan los datos. Hay que tratar de tener también una muestra de alguna forma homogénea, no puede ser, de alguna forma, si hay un sesgo en la población, puede generar un sesgo en los resultados. Se tiene que proteger la privacidad de los datos y las técnicas de anonimización, que pueden ser tan básicas y no necesariamente cumplen su propósito, como cambiar los nombres de las personas o la información que identifica a las personas por un seudónimo. Una de las complicaciones que presenta Big Data es que se puede de alguna forma hacer una marcha atrás a esto. Una vez que yo enmascaro la información, el potencial de Big Data es tan poderoso que me puede permitir en algunos casos reidentificar personas cuya identidad fue escondida, fue enmascarada con algún proceso o alguna técnica de estas. La otra cosa importante es el consentimiento de las personas. Hay un principio romano que dice que si algo es ajeno, pero no hace daño a la persona, tú puedes usar esa información. En este caso, eso no es del todo seguro. Yo puedo, por ejemplo, usar Big Data para hacer análisis sobre tratamiento a ciertas enfermedades, pero cuando voy a usar esa información, voy a de alguna forma, digamos que ese modelo que estoy usando, eventualmente lo tengo que aplicar en algún momento, ¿no? Al momento de aplicarlo, tengo que ser también cuidadoso con la información a la que estoy solicitando de las personas. A ver, para explicar esto un poco mejor. Supongamos que se aplica Big Data en tratamiento de enfermedades oncológicas. La cantidad de datos que se trataron para llegar a conclusiones, de alguna forma, a ciertas correlaciones, para tomar decisiones en el tratamiento de enfermedades de este tipo, están en esta fase. Pero una vez que yo voy a agarrar a una persona y de alguna forma consultar su información para saber cómo aplicar este modelo, saber en dónde encaja, para saber qué recetarle, qué recomendarle, también esa información tiene que ser tratada con cuidado. Bueno, y para finalizar, una de las consecuencias que pudiese tener el uso de Big Data, aquí en esta lámina estábamos hablando de recolección de datos. Supongamos que esta recolección se hizo perfectamente, que todo en esta etapa se realizó de acuerdo a la norma. ¿Quién aplica esas políticas? ¿Quién aplica en base al resultado obtenido? ¿Qué se desea hacer con esos resultados? Aquí tenemos dos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de China, que está creando un sistema de créditos sociales en el que se premia o castiga el comportamiento de las personas. No importa que una persona no haya hecho algo, si la tecnología indica que esta persona de alguna forma es una mala pagadora, si es de alguna forma más propensa a ser delincuente, va a ser castigado inclusive por algo que no ha cometido. Bueno, eso por supuesto tiene que estudiarse más en detalle, o sea, son cosas delicadas, ¿no? Y a la derecha tenemos el caso de Cambridge Analytica, que usó cierta información recopilada a través de Big Data para manipular resultados como las elecciones de Estados Unidos. Aunque hoy en día sepamos eso no cambia el resultado de las elecciones. Las personas fueron manipuladas y sin embargo, de alguna forma, esa situación no ha sido revertida, ¿no? O sea, no podemos probar el impacto que tuvo eso, aunque se cree que fue bastante fuerte. Dejo eso para la reflexión y eso es todo. Muchas gracias.